Buenas tardes, directores de cómic y padres de familia. Mi nombre es Samuel Parra Serna, de High School 10, Corte A. Y en el día de hoy voy a estar presentándoles mi ILP de matemáticas para este tercer bimestre. Lo que decidí elegir fue la hipérbola en matemáticas. Mm, la hipérbola es una curva que se caracteriza principalmente porque está formada por puntos que mantienen una diferencia constante de distancias respecto a dos puntos fijos llamados focos. En esta presentación les voy a estar explicando qué es la hipérbola, cuáles son los elementos principales de esta, sus ecuaciones, las asíntotas y qué sucede cuando cambiamos su posición en el plano cartesiano. Primero empecemos, ¿qué es la hipérbola? Y vamos a ver sus ideas claves. Para entender esto, primero debemos conocer su definición geométrica. Una hipérbola es el conjunto de puntos cuya diferencia absoluta de las distancias a los focos es siempre la misma. Estos dos puntos fijos son F1 y F2, la cual es siempre la misma distancia entre estos. Esa diferencia constante se representa como 2A. Es el parámetro que da forma a cada rama de la curva. Y una característica que se observa fácilmente es que la hipérbola está constituida de dos ramas, que tiene dos ramas. Estas ramas se abren en direcciones opuestas y son simétricas. Ahora pasemos a los elementos que son necesarios conocer, que son pues, los elementos que contiene esta misma hipérbola. Eh, Les voy a explicar pues, lo que debemos conocer. Recuerden. Primero están los focos de esta, que se representan, como ya antes dijimos, como F1 y F2. Son los dos puntos fijos que sirven para definir la hipérbola. La distancia que hay entre estos dos es 2R, como aparece acá. También tenemos el eje focal, que es la recta que pasa por los dos focos, y el eje transverso relacionado con los vértices de la hipérbola. Estos son los encargados de organizar la geometría de la hipérbola. Y ya luego tenemos los centros y vértices de este. El centro es el punto entre los dos focos y los vértices son la marca donde empieza cada rama. Y luego tenemos a las asíntotas, que son rectas a las que las ramas de la hipérbola se acercan cada vez más, pero sin llegar a tocarlas. Ahora pasemos con la ecuación canónica de esta. Cuando el centro de la hipérbola está en el punto 0, 0 y el eje focal está sobre el x, utilizamos una ecuación canónica. En esta ecuación aparecen principalmente los parámetros a, b y c. Eh, mm, el, el valor de a representa la distancia desde el centro hasta cada vértice, mientras que el valor de b está relacionado con el ancho de la curva. Y se representa la distancia desde el centro de cada foco. Además, la diferencia constante de las distancias a los focos está representada por 2A. Los vértices se encuentran más o menos en A0 y los focos en más o menos C0. Acá vemos el eje focal sobre X, la ecuación, que es X a la 2 sobre A a la 2 menos Y a la 2 sobre B2, que es igual a 1. Ahora, las asíntotas. Un elemento que es muy importante en la hipérbola son las asíntotas. Las asíntotas son rectas que sirven como referencia para saber hacia dónde se van a dirigir las ramas de la hipérbola. En una hipérbola horizontal, sus ecuaciones tienen las formas y igual más o menos a b sobre a y x. Sobre a igual a x, por x.
Podemos imaginar que las ramas se acercan cada vez más a estas raquetas a medida que se alejan del centro. También podemos utilizar un rectángulo auxiliar. Sus lados tienen medidas relacionadas con 2A y 2B. Y sus diagonales coinciden con las asíntotas. Esto facilita mucho la construcción de la gráfica. Ahora pasemos a la hipérbola con el eje focal y vertical. Ahora tenemos pues el caso contrario. Si el eje focal es vertical, la hipérbola ya no se abre hacia la izquierda y hacia la derecha, sino hacia arriba y hacia abajo. En este caso, los vértices están en 0 más o menos A, y los focos en 0 más o menos C. En otras palabras, la idea principal es la misma, simplemente hemos girado la hipérbola en el plano. Ah, mm. Y ahora vemos cómo la hipérbola trasladada. La hipérbola tampoco tiene que estar siempre centrada en el origen. Cuando el centro se encuentra en un punto HK, decimos que la hipérbola está trasladada. Y lo importante es entender que al trasladar no cambia su forma, sino solamente su posición en el plano. En el caso de una hipérbola horizontal, los vértices se encuentran en H más o menos A, K, y los focos en H más o menos C, K. Además, los asíntotas también se trasladan y pasan por el nuevo centro, que es HK. Eh, Acá vemos la ecuación ordinaria, que es entre paréntesis x menos h, cierro paréntesis, a la 2 sobre a la 2 menos, abro paréntesis, y menos k, cierro paréntesis, a la 2 sobre b a la 2, que es igual a 1. Y ya últimos, vamos a ver los usos de esta. Para terminar mi presentación, propongo utilizar GeoGebra para relacionar la representación gráfica con la ecuación. Es decir, podemos ingresar la ecuación en GeoGebra como lo haríamos naturalmente para poder graficarla y saber cómo va esta. Les doy gracias por su atención y por poner cuidado a mi exposición. Espero que tengan un feliz día directo desde Homic.